con lo que es antibióticos, iniciando esta unidad que es de antimicrobianos, antibióticos primero beta-lactámicos, ¿no? La agrupación figura en la diapositiva, es una agrupación clásica, donde los antibióticos se pueden dividir de acuerdo a su espectro, no solamente el número de gérmenes, sino el tipo de gérmenes que son afectados en antimicrobianos de amplio espectro, espectro intermedio y espectro reducido, ¿no? Por ejemplo, se acaba de comentar que los glucopéptidos son antimicrobianos de espectro reducido, porque básicamente actúan en gérmenes gram positivos, en cocos gram positivos, básicamente, ¿no? Entonces están limitados, no solo en número, sino en tipo de agentes. Los de espectro intermedio, como macrólidos y un poco los aminoglucósidos, actúan en gérmenes gram positivos, gram negativos, ¿no? Bacilos y cocos, gram positivos y gram negativos, aunque los aminoglucósidos no tanto sobre cocos gram positivos, pero tienen ya un espectro más amplio. Sin embargo, no tienen eficacia contra los anaerobios, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de cloranfenicol, algunos tipos de beta-lactámicos de amplio espectro, entonces se afectan bacilos gram positivos, gram negativos, aerobios y anaerobios, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las tetraciclinas o el cloranfenicol, los llamados a veces gérmenes atípicos, ¿no? Como el micoplasma, la clamidia, la rickettsia, que por microbiología deben saber que no son bacterias típicas, pues, ¿no? No tienen una pared celular bien estructurada, organizada, ¿no? Y muchas veces son intracelulares. Por su efecto antimicrobiano, entonces es importante también considerar los que alteran alguna vía metabólica, puede ser de síntesis de proteínas o de algún metabolito como el ácido fólico, y los que destruyen a la bacteria, los que la lisan, ¿no? La rompen, y ese efecto bactericida tiene que ver con la pared celular o a veces con el núcleo de la bacteria, ¿no? Entonces, otra forma de dividir a los antimicrobianos. Y luego, por su mecanismo de acción, que es la división más conocida, están los que actúan en la pared celular, en general los beta-lactámicos de los que vamos a comentar hoy día. Están también los glucopéptidos, como la vancomicina, la teicoplanina, que también vamos a mencionar, y otros como la fosfomicina o la cicloserina, ¿no? Que también son antimicrobianos que actúan en los pasos iniciales de la pared celular y que también pueden inhibir esta síntesis. Los que modifican la permeabilidad de la membrana, acá son más importantes los antifúngicos, ¿no? Como la anistatina, por ejemplo, ¿no? O la anfotericina, ¿no? Que son antimicóticos que facilitan la apertura de poros en la membrana y por ahí pues se va a perder parte del material celular. Y dentro de los antimicrobianos, las polimixinas, ¿no? Que no usamos mucho en la práctica clínica porque son tóxicas para el riñón, para el oído, pero que se consideran dentro de este grupo de antimicrobianos. En cuanto a los que inhiben la síntesis proteica, es otro gran grupo, donde hay varias familias, digamos los macrólidos, eritromicina, claritro, acitromicina, vamos a ver la próxima semana, las lincosamidas, donde usamos un poco más la clindamicina, las tetraciclinas, los aminoglucósidos y el cloranfenicol. Importante que los aminoglucósidos, a pesar de inhibir la síntesis proteica, no sean bacteriostáticos. La mayoría de fármacos que actúan en vías metabólicas son bacteriostáticos, tetraciclinas, sulfas, cloranfenicol, macrólidos, ¿no? Son bacteriostáticos, actúan en la vía de síntesis proteica, pero las aminoglucósidos, porque tienen una inhibición intensa de la síntesis proteica, ¿no? Severa de la síntesis proteica, o porque tienen una participación a nivel de la pared, en las proteínas de pared o de membrana, se consideran bactericidas. Después tenemos los antimicrobianos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Aquí destacan las quinolonas, las rifamicinas que se usan para tuberculosis y los nitroimidazoles, esta mala que es con M, como el metronidazol, ¿no? Y finalmente, los que actúan en vías metabólicas, no necesariamente en la síntesis proteica, sino en otras vías metabólicas, como dijimos del ácido fólico, por ejemplo, las sulfas o el trimetoprim. Esta figura nos muestra la diferencia estructural que seguramente conocemos entre lo que son los gram positivos y los gram negativos. Importancia para el gram positivo de que el peptidoglucano sea una capa gruesa que se ubica en la parte más externa de la bacteria y que por lo tanto sea más fácil afectarlos con los antibióticos beta-lactámicos que se unen a las llamadas proteínas de unión a penicilina,
¿no? O PVP, ¿no? Algunas referencias dicen PFP también, ¿no? Entonces, debido a la cercanía que existe con el medio extracelular de la PVP y el peptidoglucano, es más fácil actuar sobre gérmenes gram positivos con los fármacos beta-lactámicos que se unen a esta proteína. Mientras que en el caso de los gram negativos, la capa de peptidoglucano se encuentra protegida, digamos, por una membrana externa que además tiene una porina, ¿no? Acá está mal, esto es una traducción está en el texto original así, ¿no? Es un error de traducción que a veces se dan en los textos, pues, traducidos del inglés, ¿no? Es una porina, de poro, ¿no? Entonces, esta capa de peptidoglucano, que además no es muy importante, para que sea afectada por los beta-lactámicos, el medicamento tiene que ingresar a través de la porina, o ser muy liposoluble, lo cual no sucede habitualmente, o ingresar, como sucede la mayoría de las veces, a través de la porina. Entonces, no todos los beta-lactámicos pueden ingresar a través de esta porina. Las penicilinas no ingresan, las penicilinas naturales, pero las aminopenicilinas sí. Entonces, y una vez que ingresan, buscar pues a la proteína de unión a penicilina para inhibirla y alterar la síntesis del peptidoglucano. Entonces, es una diferencia importante entre estos tipos de gérmenes, ¿no? Los gram positivos y los gram negativos. Siempre hay beta-lactamasas, ¿no? Las beta-lactamasas, como vemos en la figura de la izquierda, ¿no? Están un poco más hacia la parte externa, obviamente, y también son un poco más accesibles. Y por su nombre sabemos que destruyen a los beta-lactámicos. Entonces hay combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa que tratan de anular la actividad de esta enzima y de esa manera el inhibidor evita la destrucción del beta-lactámico, previene la destrucción del beta-lactámico, ¿no? Y eso mejora pues la eficacia del antimicrobiano. En el caso de los gérmenes de tipo gram positivo, ¿no? Este mecanismo de resistencia, digamos, basados en lo que es las beta-lactamasas, ¿no? Entonces, perdón, ya. Basadas en lo que es la presencia de beta-lactamasas no es tan relevante. Existe, pero no es tan relevante. El ejemplo más típico de inhibición es el de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus produce beta-lactamasas, entonces eso le da resistencia a las penicilinas y a las aminopenicilinas, por ejemplo, que eso comentaremos en un momento. En cambio, en los gram negativos es más importante la resistencia por beta-lactamasas. De hecho, algunos gram negativos producen unas beta-lactamasas que se llaman BLES, ¿no? B, U, B, labial B, de bueno, ¿no? B, L, E, que son beta-lactamasas de espectro extendido. Quiere decir, son beta-lactamasas que destruyen a muchos beta-lactámicos. Y eso les vuelve muy resistentes, ¿no? Estos gram negativos, por suerte, son la mayoría enterobacterias, ¿no? Como la E. coli, como la Klebsiella, como Pseudomonas o Enterobacter, están dentro de los hospitales, ¿no? Dentro de las instituciones hospitalarias, por suerte, la mayoría, no todas, ¿no? Hay E. coli de la comunidad que también puede ser así, pero no es tan frecuente, ¿no? Por suerte, porque si fuera así, ¿no? Al ser tan resistentes, pues muchos antimicrobianos ya no funcionarían, ¿no? Los problemas son dentro de los hospitales. Bueno, entonces es una otra diferencia. Y en la parte inferior nos explicó su compañero la característica de la síntesis del peptidoglucano. En todo caso, la formación de la pared celular sigue una serie de pasos, ¿no? Que vamos a ver también, creo, en una figura más adelante. Pero es importante recordar que las principales PBPs, las principales proteínas ligadoras de penicilina, son transpeptidasas, ¿no? Acá está ATP, transpeptidasas. Es decir, son enzimas que producen enlaces peptídicos, es decir, unen dos aminoácidos. Ya son los principales tipos de PBPs, las transpeptidasas. Esos son los blancos principales de los beta-lactámicos. En cambio, las glucosiltransferasas, como su nombre indica, pues favorece la unión entre la N-acetilglucosamina, el N-acetilmurámico, o sea, ayudan a conformar, digamos, el polímero de glucopéptido, ¿no?
donde se van a asentar los aminoácidos, pero no son el blanco principal de los beta-lactámicos. Se considera también que ahí se pueden unir algunos de ellos, pero no es el sitio principal, ni es lo que sustenta el mecanismo de acción principal de los beta-lactámicos, ¿no? Algunas veces le llaman por eso proteína de unión a penicilina de tipo 2, ¿no? Entonces, el blanco principal son las transpeptidasas. Que pueda haber una unión a la PBP2 también es posible, ¿no? Pero el efecto es menos relevante, menos importante que el que depende de la transpeptidación. Bueno, luego acá tenemos un poco el enlace que hay entre la N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, ¿no? Entonces, son estructuras, como vemos, con características de carbohidratos, son exosas, ¿no? Son parecidas a la glucosa en su estructura, ¿no? Entonces, por eso hablamos de glucopéptido, pues, ¿no? Cuando mencionamos acá el término glucopéptido, está refiriendo a estructuras que tienen forma de carbohidratos y a aminoácidos enlazados que constituyen, pues, péptidos, ¿no? No son proteínas completas, pero sí son péptidos. En el proceso de síntesis el peptidoglucano, entonces hay diferentes pasos. Podemos ver que la UDP N-acetilglucosamina se convierte en UDP N-acetilmurámico gracias a la transferencia de piruvato. Y este proceso que lo hace una piruviltransferasa puede ser inhibido por la que es útil para nosotros en el momento actual para las infecciones urinarias, ¿no? Sobre todo para la cistitis. Entonces es un medicamento que se está utilizando porque ya no se puede usar en las infecciones urinarias, lo vamos a volver a recordar más adelante en otro momento, el cotrimoxazol, por ejemplo, ¿no? Ese es el nombre del trimetoprim sulfametoxazol. ¿Por qué ya no se puede usar? Porque lo han usado pues casi como caramelo para cualquier cosa. Si tenía infección de garganta, Bactrim, ¿no? Si tenía ardor para orinar, Bactrim. Si tenía diarrea, Bactrim. Bactrim para cualquier cosa. Entonces eso favorece la resistencia. Y este medicamento, el cotrimoxazol, nombre comercial Bactrim, que se usaba para las infecciones urinarias, ya no es eficaz. Pues, en nuestro medio, por lo menos, no sirve, podríamos decir que no sirve. Entonces hay que buscar otros que tengan menos resistencia, como la fosfomicina, ¿ya? Que actúa a este nivel. Bueno, luego se van a producir incorporaciones de aminoácidos al UDP-N-acetilmurámico, ¿no? Mientras tenga 3, obviamente será UDP-N-acetilmuramil tripéptido, ¿no? Ese será su nombre. Por otro lado, tenemos nosotros que al UDP-N-acetilmuramil tripéptido se le van a agregar 2 residuos de alanina. Tiene que ser alanina dextrógira, ¿ya? Hay alanina levógira y alanina dextrógira, que tiene que ver un grupo, para dónde está el grupo funcional, digamos, para la derecha o para la izquierda, ¿no? Pues dextro de derecha, levo de izquierda. Bueno, como sea, tiene que haber una isomerización, es decir, una reubicación, ¿no? Y tiene que convertirse la L-alanina a D-alanina. Entonces, las dos D-alaninas, D-alanil, D-alanina, o D-alanina, D-alanina, se unen al tripéptido inicial. Y ahora tenemos lo que se llama UDP-N-acetilmuramil pentapéptido. Entonces, esto es lo que se conoce también como nucleótido de Park, porque obviamente fue este señor el que investigó un poco primero lo relacionado con este proceso. Y ahí termina la parte citoplasmática de la síntesis del peptidoglucano, hasta formar el UDP-N-acetilmuramil pentapéptido. Decimos penta porque estamos sumando estos 3 con estos 2, ¿no? Ahí total hay 5, ¿no? Pues es pentapéptido. Luego, las N-acetilglucosaminas, los N-acetilmurámicos tienen que unirse. Hemos dicho que ese proceso, que lo hemos visto por acá, lo favorece la glucosiltransferasa, ¿no? Ese proceso de unión, ¿no? Y hay algunos antimicrobianos que pueden ya comenzar a interferir con los enlaces peptídicos que forman los pentapéptidos con los tripéptidos, o puede haber algunos enlaces peptídicos de ese tipo, como la bacitracina. Ahora, a nivel de la membrana se está dando este proceso entonces ya de formación de algunos enlaces peptídicos, pero sobre todo la formación de los procesos de transglucosilación que ayudan a estructurar ya un poco más la pared celular. Entonces acá aparecen los glucopéptidos. Nos han explicado bien varios que los glucopéptidos en realidad forman un complejo con la D-alanil de alanina. Se incorporan a ella, ¿no?
Entonces, a veces reemplazan a una de las alaninas. En todo caso, la incorporación del glucopéptido a la terminación de alanil de alanina hace imposible, digamos, que la transpeptidasa pueda actuar, porque lo que hace la transpeptidasa es utilizar esta terminación para formar el enlace peptídico. O sea, la enzima está acá, esta transpeptidasa, para poder formar este enlace peptídico, necesita, ¿no?, entrar en contacto con la terminación de alanil de alanina. Pero si esta terminación está anulada, digamos, bloqueada, está unida con una sustancia extraña, no va a poder actuar, ¿no? Dijo por ahí su compañero que la enzima va a estar inactiva. Bueno, el hecho es que no es funcional, no es capaz de producir el enlace peptídico. Y de esa manera se bloquea la síntesis de proteínas. Entonces así actúa la vancomicina, ¿no? Es un glucopéptido. Los beta-lactámicos, que es una familia grande, que es lo que nos va a ocupar un poquito más de tiempo, vamos a tratar de terminar en un tiempo prudente, por razones obvias que ustedes conocen. Entonces, los beta-lactámicos no se van a unir a la terminación de ADN, sino van a competir con esta terminación. O sea, estructuralmente se parecen a esto. ¿Se dan cuenta? Es diferente que yo me combine con esto o me mezcle con esto y lo deforme, lo altere. Y entonces ya no va a haber acción de la enzima, de la transpeptidasa. Es diferente el beta-lactámico, que se mete en el sitio activo de la transpeptidasa, engañándole que es uno de estos, engañándole que es de alanil de alanina. Y al engañarle, y esto ya no es usado, y como no es usado, ya no se forman los enlaces peptídicos. Entonces, ese mecanismo del beta-lactámico que actúa ya en la parte extracelular, ¿no? Entonces se dice que hay una parte de la síntesis del peptidoglucano que es citoplasmática, otra que es a nivel de la membrana, y se completa ya a nivel extracelular, ¿no? Ya en la parte de la pared propiamente dicha. Entonces, esta figura nos permite ver lo que sucede, ¿no? Las penicilinas, cefalosporinas y en general los beta-lactámicos, que son 4 grupos, ¿no? Acá nos falta, ¿quiénes? Los carbapenems y los monobactámicos, ¿no? Entonces, lo que hacen es inhibir a la transpeptidasa, que es la principal PBP. ¿Y cómo se produce la inhibición? Bueno, lo que debe suceder normalmente es que estos dos polímeros de glucopéptido tienen que unirse. Para unirse, ¿no? La transpeptidasa utiliza la terminación de alanil de alanina. Acá está, el rojito es de alanil de alanina. Entonces, esta terminación va a ser utilizada por la transpeptidasa. ¿Qué va a hacer la transpeptidasa? Va a sacar una de las alaninas. Al sacar una, queda la otra, ¿no? Saca de las dos, sale una, queda la que está pegada al resto del polímero. Y esta alanina que queda la une a la glicina de esta estructura que se llama pentaglicina. Se llama pentaglicina porque hay 5, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Pentaglicina. Entonces, esta se va a unir con esta y esta sale. De manera que se formó, aquí lo tenemos, el enlace peptídico. Este es el enlace peptídico. También se llama puente cruzado. Entonces, ¿por qué se formó? Bueno, porque la transpeptidasa botó una de las alaninas, la que está al extremo la bota, y a la que queda la une con la glicina. Un polímero de glucopéptido se une con otro polímero de glucopéptido. Y acá ya están unidos, ya están pegados, ¿no? Enlace peptídico. Este es el enlace peptídico. ¿Ya? Entonces, eso va a ser bloqueado por las penicilinas y las cefalosporinas. Entonces ya no se van a unir, se van a quedar así como están, solos, cada uno por su lado. Y eso le da falta de rigidez a la pared y la bacteria estalla y se muere, pues, ¿no? Entonces, esa es la característica del sitio del mecanismo de acción. Acá otra vez, un ejemplo, tenemos lo que sucede en el estafilococo aureus, que es típico, es uno de lo que se estudió primero, pero también tenemos lo que sucede en la E. coli, que es un gran negativo, y el proceso es similar. Miren, acá está el extremo, ¿ve? De alanil de alanina. ¿Qué hace la transpeptidasa? Saca una, ¿no? Igual acá abajo. Acá están las dos alaninas, la de alanina, saca una, ¿no? Y la va a unir mediante un enlace peptídico que está acá en azul, en este caso, es un componente, este es nitrato de amino, es un componente, es un aminoácido propio de la E. coli, se me va un poquito ahorita de la memoria, pero se une, ¿no? Al otro polímero, ¿no? Un polímero se une al otro polímero y hasta el puente cruzado.
Y aquí lo que habíamos dicho, pues, ¿no? Este es un extremo, ¿ah? Este es el extremo de pentaglicina. Acá están, cuando dice 5-gli, significa 5 glicinas en línea. O sea, esto de acá, pues, estas 5 glicinas en línea. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, sale una alanina y la que queda, la negrita, se une a la glicina del extremo. Este es el enlace peptídico. Esto ya no es. Esto es parte de la estructura de este polímero de acá, de la derecha. Este es el enlace peptídico. Este es el enlace peptídico. Entonces, eso es inhibido por las penicilinas, ¿no? Por los beta-lactámicos en general, acá habla de las penicilinas. Dijimos que el beta-lactámico basa su mecanismo de acción en su parecido con la D-alanil de alanina, se parecen, ¿sí? No son idénticos, ¿no? No estamos diciendo que son idénticos, se parecen, ¿no? La estructura es parecida. Por eso el beta-lactámico le engaña a la enzima, la transpeptidasa. Se pone en lugar de la D-alanil de alanina y la transpeptidasa cree que es la D-alanil de alanina y al final no puede hacer nada, es bloqueada, es una inhibición, ¿no? Bueno, competitiva porque se da en el sitio activo y porque los sustratos son parecidos. Acá a la derecha, y esto ya mencionamos un poco, es lo mismo, ¿no? Sale una alanina y la que queda forma el enlace, ¿no? Sale una alanina y lo que queda forma el enlace. Este, acá están la estructura básica, que no vamos a entrar en mucho detalle, ¿no? Porque esto es más propio para un farmacéutico, capaz, ¿no? Ustedes van a ser médicos, no farmacéuticos. Entonces acá está el grupo PENAM, ¿no? El anillo PENAM es propio de las penicilinas. El anillo beta-lactámico es el cuadrado, como ustedes saben, este es el cuadrado, se llama anillo beta-lactámico. Y el que está al lado, que se llama un anillo de tiazolidina de 5, ¿no? Un anillo pentagonal, esto es propio de las penicilinas. Las cefalosporinas tienen también el anillo beta-lactámico, pero al lado está un anillo hexagonal, ¿no? ¿No? Que se llama el anillo de dihidrotiazina. Bueno, esto no interesa mucho, ¿ya? No es muy relevante, es su nombre, pero es diferente solamente para darse cuenta que las penicilinas no son idénticas a las cefalosporinas, pero sí comparten el anillo beta-lactámico. Y los carbapenén también tienen un anillo pentagonal, ¿no? Pero lo que varía sobre todo son los diferentes grupos funcionales y el anillo beta-lactámico. ¿Quién falta acá? Están las penicilinas, las cefalosporinas, las carbapenens, faltan los monobactámicos, ¿ya? Que vamos a ver al final porque hay uno solo en realidad que es de interés. Lo que dijimos de la pared de gran negativos y gran positivos, ya queda claro entonces que necesitamos una porina, no una purina, como decía ahí del otro texto, pero es un problema de la traducción, no es del libro en sí. Entonces acá está la porina y necesitamos que por aquí ingrese el antimicrobiano para que afecte a la síntesis de peptidoglucanos. En cambio aquí la pared está hacia afuera, acá está la pared de peptidoglucano, y entonces es más fácil el contacto con las proteínas ligadoras de penicilina que están ahí nomás cerca, ¿no? Están ahí nomás cerca. Perdón, un segundo. Bien, a ver, entonces, clarificado este punto, perdón, vamos a seguir. Veamos un poco lo que estábamos diciendo respecto a que este mecanismo de resistencia no es idéntico en el caso de los gram positivos y los gram negativos, ¿no? En el caso de los gram positivos, vemos de que uno de los mecanismos principales, vayan recordando estas cosas, por ejemplo, en el caso del Streptococcus pneumoniae, el neumococo, el mecanismo de resistencia se relaciona con mutaciones en las PBP. Ya dijimos que PFP o PBP es lo mismo. Entonces, ¿por qué el neumococo, que produce neumonía, no es afectado por la penicilina a veces? Es resistente, porque sus PBP están mutadas. Entonces no le hace caso a la penicilina. ¿Ya? Hay que usar otro antibiótico, ¿no? Que afecte a estas penicilinas mutadas, generalmente una cefalosporina de tercera generación. Entonces, este es un mecanismo de resistencia a los gram positivos, ¿no? También es posible, como el estafilococo aureus, que las bacterias gram positivas produzcan beta-lactamasas. El estafilococo aureus produce beta-lactamasas, destruye a las penicilinas normales, pero no a las isoxazolil-penicilinas, que son penicilinas especiales resistentes a las beta-lactamasas, ¿no? Es mecanismo de resistencia. Los gram negativos tienen un mecanismo un poquito más variado. ¿Por qué? Porque los gram negativos tienen las famosas porinas, ¿no? Entonces, las porinas pueden evitar que los antibióticos ingresen.
¿no? Porque la vancomicina no entra por acá, ni hablar. Nunca la vancomicina afecta un gran negativo, porque no puede entrar por acá, es muy grandota. Pero a veces el, la porina está mutada y a veces dejaba entrar, digamos, a la amoxicilina, que es una penicilina, pero al mutar ya no lo deja entrar. Entonces ahora la E. coli o la bacteria se vuelve resistente al beta-lactámico. Entonces esa es una posibilidad, que no ingrese, ¿no?, a través de la membrana el antimicrobiano. ¿Y cuál es la causa de eso? Bueno, una mutación, en este caso, de la porina. Otra opción es también que haya mutaciones en las PVP, igual que acá arriba, pero es menos frecuente. Disculpen la bulla, un perrito está que fastidia por acá. Y el tercero, que es el más importante, lo dijimos hace un momento, son la presencia de beta-lactamasas. Entonces, estas beta-lactamasas, ¿no?, que pueden ser inclusive BLES, beta-lactamasas de peto extendido, entonces van a producir resistencia, ¿no? Resistencia a muchos beta-lactámicos, ¿no? Entonces van a destruir a los beta-lactámicos. Este es uno de los mecanismos más importantes en los gran negativos. Entonces aquí un poco la figura para resumir que los beta-lactámicos, ¿no?, pueden ser destruidos por las beta-lactamasas. Pueden haber bombas a veces que expulsan, eso también sucede en algunas bacterias, al antimicrobiano, no le permiten ingresar o ingresa y lo botan inmediatamente. Porinas modificadas, ya lo dijimos hace un momento, es otra posibilidad de generar resistencia. Vamos a ver ahora sí a las penicilinas. Son 4 grupos las penicilinas, ¿no? Las penicilinas naturales, también llamadas penicilpenicilinas. Las isoxazolilpenicilinas son penicilinas antiestafilocócicas, ¿no? Como la cloxacilina. En realidad nosotros tenemos dicloxacilina, también tenemos oxacilina. Bueno, las penicilinas de espectro ampliado, las llamadas aminopenicilinas, como la ampicilina y la amoxicilina conocen todos, y las penicilinas antiseudomónicas, ¿no?, donde una de las más características es la piperacilina. Entonces, las penicilinas son 4 grupos, ¿no? Naturales, isoxazolilpenicilinas, o sea, contra el estafilococo aureus, resistente a la beta-lactamasa del estafilococo aureus, dicloxacilina. Las aminopenicilinas muy usadas, amoxicilina, sobre todo ampicilina, de espectro ampliado, gran positivos, gran negativos, y las antiseudomónicas, que son las de espectro más amplio entre las penicilinas. Todas las penicilinas naturales, penicilina G sódica, por ejemplo, ¿no?, penicilina G benzatínica, ¿no?, conocen quienes tienen trabajo en el área médica, ¿no? Hay también penicilina G clemisol, penicilina G procaínica, ¿no? Pero vamos a recordar por lo menos a la penicilina G sódica, que se usa bastante, y la penicilina G benzatínica, ¿no?, que es de depósito, que tiene una duración de un mes casi cuando se administra por vía intramuscular. Estas tienen un espectro reducido, miren, básicamente para el Streptococcus pyogenes, que es todavía por suerte bastante sensible a las penicilinas naturales, penicilina G, y el neumococo por ahí, ¿no?, son los que responden más. Después, Neisseria gonorrea ya no, es resistente, ¿no? Por ahí, Neisseria meningitidis, todavía un poco sensible, básicamente coco gran positivos. La dicloxacilina es una penicilina, las isoxazolilpenicilinas son unas penicilinas especiales que se desarrollaron con la finalidad de que puedan matar al estafilococo aureus, porque este produce beta-lactamasas. Entonces van bien contra el estafilococo aureus, pero no tan bien contra el estreptococo piógenes. Sí lo pueden eliminar, pero no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿ya? Como sí lo hacen las penicilinas naturales. Miren, las penicilinas naturales sacan la mugre del estreptococo piógenes. Y la dicloxacilina no tanto, no tanto, eficacia moderada, pero barren con el estafilococo aureus, ¿no?, normalmente llamado meticilino sensible. Perdón, un segundo. Bien, entonces, en el caso de la ampicilina o la amoxicilina por ahí, entonces no actúan contra estafilococo aureus.
pero si actúan contra coco gram positivos, igual que las naturales, Staphylococcus pyogenes, por ejemplo, contra el neumococo también. ¿Y cuál es la ventaja? Que comienzan a tener eficacia también contra E. coli, a hemófilos, que son bacilo gram negativos. Eso no lo hacían las anteriores. No le hacen nada al E. coli, bueno, nada, no, nada que ver. Entonces, esa es su ventaja. Y las antipseudomónicas se llaman así porque se desarrollaron para actuar justo contra la pseudomona, pero obviamente no solamente actúan contra la pseudomona, muy bien, sino también contra la Klebsiella, otra enterobacteria gram negativa, contra la Serratia, contra los anaerobios, Bacteroides fragilis, importante anaerobio, ¿no? Y contra la mayoría de cocos gram positivos. Y no actúan contra el estafilococo, bueno, si se le agrega un inhibidor de beta-lactamasa que se llama tazobactam, sí pueden también actuar contra estafilococo aureus, ¿ya? Con tazobactam. Igual, a la ampicilina cuando se le agrega sulbactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa, o a la amoxicilina cuando se le agrega ácido clavulánico, que es un inhibidor de beta-lactamasa, sí pueden afectar al estafilococo aureus. Pero a todos los estafilococo aureus, no. Hay dos tipos de estafilococo aureus, el meticilino sensible y el meticilino resistente. El meticilino sensible, ¿no? El meticilino sensible muere con con la dicloxacilina, con la ampicilina o la amoxicilina con inhibidores de beta-lactamasa, con la piperacilina con inhibidores de beta-lactamasa. Ahí muere, ¿ya? En cambio, el estafilococo aureus meticilino resistente no muere con estos de acá. Así tengan inhibidores de beta-lactamasa, no muere. Es meticilino resistente, es un tipo de estafilococo especial. Por ahí me preguntan de piperacilina, brevemente, ¿ya? Si no el tiempo nos va a ganar. Piperacilina se utiliza en infecciones intrahospitalarias, ¿no? O graves, extrahospitalarias graves, donde el paciente es inmunosuprimido o el paciente tiene diabetes o algún problema, donde se supone que hay gran negativos metidos. Principalmente muchos pseudomonas, pero pueden ser otros. Ahí se usa la piperacilina. Además son infecciones intrahospitalarias que infecciones de la comunidad y donde se sospeche que haya gérmenes gram negativos resistentes involucrados, ¿ya? Entonces esa sería la idea. Aquí están un poco la clasificación, el anillo beta-lactámico, aquí está el anillo que dijimos de tiazolidina, el anillo de dihidrotiazina, ¿no? Que son los que se unen al anillo beta-lactámico, ¿no? Acá está el inhibidor de beta-lactamasa de tipo clavulanato. Ese clavulinato es una forma de nombrarlo, ¿no? Se dice ácido clavulánico o clavulanato. Bueno, no importa mucho. En todo caso, este es el inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, cuando uno toma amoxicilina sola puede haber resistencia de un hemófilus, de un estafilococo. Pero si uno toma amoxicilina con ácido clavulánico o amoxicilina clavulanato, que ya viene así de fábrica, ¿no es cierto? Amoxicilina clavulanato. Entonces, hay un inhibidor de beta-lactamasa que le va a ayudar a evitar la resistencia, a prevenir la resistencia. Y estos son los carbapenem. ¿Ya? En este momento no voy a contestar. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos penicilinas naturales, penicilina G, ¿no? Dijimos que la G sódica es una de las más usadas, G procaínica, G benzatínica. ¿Cuál es la diferencia farmacocinética más importante? Que la G sódica tiene una vida media corta de 30 minutos, se absorbe rápido, es muy hidrosoluble. La G procaínica es menos hidrosoluble. Te ponen una inyección intramuscular y su efecto, como se absorbe más lento, va a durar 48 horas por lo menos. Y la G benzatínica se absorbe tan lento que va a durar su efecto 26 días. O sea, se puede poner una vez al mes. Una vez al mes. ¿Ya? Esto se usa para faringitis estreptocócica, para eliminar al estado de portador del estreptococo de la faringe, de la garganta, ¿no? Ahora, estas penicilinas son parenterales. Ya, pero yo quiero darle en jarabe, yo quiero darle en pastillas, estas penicilinas. ¿Puedo darle? Bueno, tengo que darle una modificación que se llama la penicilina V, también llamada fenoximetilpenicilina. Es una penicilina natural, ¿no? Perdón, sí, de las naturales, pero modificada para resistir al ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, esta es la misma familia, pero para dar por vía oral. Las penicinas antiestafilocócicas, ¿no? Son las isoxazolidpenicilinas. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué usamos? Dicloxacilina y oxacilina. Esto viene en jarabes y en cápsulas. Y esto viene en inyectable, ¿ya? Para viendo venosa. Entonces son antiestafilocócicas. ¿Pero contra quién actúan? ¿Contra los dos estafilococos? No, solo contra el estafilococo meticilino sensible. No le hacen nada al meticilino resistente. Eso hay que recordar. Las aminopenicilinas son penicilinas que le ha agregado al grupo amino.
¿Cuál es la más conocida? Que hemos usado capaz alguna vez, amoxicilina. Y la otra, es su hermana, la ampicilina. Son las dos más usadas, ¿no? Cuando a la amoxicilina le agregamos clavulanato, se llama amoxicilina clavulanato, entonces es resistente a las beta-lactamasas. Así nomás no es. Sí funciona, sí, no es que no sirve, pero con esto mejora su eficacia contra los gérmenes productores de beta-lactamasas. Por ejemplo, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, ¿no? Mejora su eficacia de esa manera. Y las antiseudomonas, ¿ve? Hay otros nombres acá que no hemos visto, carbenicilina, meslocilina, pero la que de verdad utilizamos más, ¿no? La que es más conocida y que se utiliza más es la piperacilina, ¿ya? Esa es la que se utiliza más. ¿Para qué se indican las penicilinas? Bueno, las penicilinas naturales se utilizan para Streptococcus pyogenes, neumococo, no Neisseria gonorrhoeae ni estafilococo, ya no son sensibles. Acá dice que sean sensibles, pero no lo son. Clostridium tetani puede ser algunas infecciones de la cavidad oral, ¿no? Para la profilaxis de la fiebre reumática, para erradicar el Streptococcus pyogenes de la garganta. En el tétanos, con el Clostridium tetani también puede ayudar, ¿eh? Las isoxazolidpenicilinas solamente son eficaces contra estafilococo. ¿Cuál estafilococo? Meticilino sensible. Las aminopenicilinas, como la ampicilina y la amoxicilina, para infecciones respiratorias y urinarias, ¿ya? Donde está la E. coli, por ejemplo, para los problemas donde eh, puede haber otitis, por ejemplo, por hemófilos influenza, también puede usarse. La ampicilina contra la listeria monocitógenes, ¿no? Que se produce en niños pequeños sobre todo. Y estas son las penicilinas antiseudomónicas, ¿ya? Eh, las ureidopenicilinas, carboxipenicilinas, acá está la piperacilina. Como ven ustedes, infecciones, ¿no? Por enterococo, hemófilos influenza, Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Anaerobios, ¿no? En casos de problemas intrahospitalarios. Las cefalosporinas tienen generaciones, ahí está la quinta, ¿no? La quinta generación tenemos a ver, se me fueron, vamos a recordar en un momento, tenemos 5 generaciones en el momento actual, ¿no? Entonces, la primera generación, como vemos, cefalexina, cefazolina, que son dos de las más usadas, tienen cobertura contra gram positivos y gram negativos, pero pocos gram negativos, básicamente E. coli. Y si van bien contra estafilococo y estreptococo. Contra los dos estafilococos, no. Siempre contra el estafilococo meticilino sensible. El resistente, no. La segunda generación ya no va bien contra el estafilococo, va bien contra otros cocos gram positivos, contra el piógenes, el neumoniae, y aumenta la cobertura contra los gram negativos, ¿no? Ya no solo E. coli, sino también por ahí hemófilos, ¿no? Y algunas veces a Klebsiella. Aquí tenemos cefuroxima sobre todo. La tercera generación, donde tenemos ceftriaxona, que no figura acá, y cefotaxima, son las dos más importantes, ¿no? Entonces, esa tercera generación, entonces, es eficaz contra los cocos gram positivos, no otra vez el estafilococo, y más gram negativos. Entonces, conforme va aumentando la generación, son más modernas y además tienen mayor espectro contra los gram negativos, ¿no? Entonces, ahí ya cubren además a lo que puede ser, por ejemplo, ceftacidima, a Pseudomonas aeruginosa, a Serratia, ¿no? A más gérmenes. Y la cuarta generación, cefepime, ¿no? Es básicamente la que está, la que se usa, la que tenemos, mejora un poco su cobertura contra el estafilococo, pero sobre todo tiene más estabilidad a las beta-lactamasas, por ejemplo, de la pseudomona o de las enterobacterias. Resiste mejor a las beta-lactamasas. Esa es su característica fundamental, ¿ya? Vamos a ver en un momento algo sobre la quinta generación. Entonces acá están algunos de los representantes, ya dijimos, cefalexina, cefazolina, y esto ya lo hemos mencionado, bien contra gram positivos, coco gram positivos y algunos gram negativos. Segunda generación, está cefuroxima. ¿Dónde está? Acá está. Es la que tenemos. También hay cefaclor, las otras prácticamente no usamos. Menos contra estafilococo, mantiene contra coco gram positivos y mejora contra hemófilos, E. coli, algunos gram negativos. La tercera, acá está ceftriaxona, que usamos mucho, cefotaxima, tampoco es buena contra estafilococos, va bien contra el estreptococo, sobre todo el estreptococo resistente. Dijimos hace un momento, no sé si recuerdan, que el estreptococo pneumoniae muta a sus PVPs y se vuelve resistente a la penicilina. Entonces le damos amoxicilina, no le hace nada, le damos penicilina, no le hace nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona.
por qué esta cefalosporina actúa en otras PBPs, ¿no? Y eso, esa manera permite evitar la resistencia que tenía el neumococo a la penicilina. Entonces, en un neumococo resistente a la penicilina, recuerden, va a servir más adelante, se usa ceftriaxona o cefotaxima. Las de cuarta cefepime que tenemos, entonces, mayor actividad contra coco gram positivos y más estables a las beta-lactamasas, ¿no? Resisten más. Entonces, algunas indicaciones de la primera generación en las infecciones, ¿no? En el impétigo, en la celulitis, ¿no? De piel y tejidos blandos, ahí funcionan. En las neumonías, ¿no? Donde normalmente está el neumococo simple, y en algunas infecciones urinarias no complicadas tampoco, ¿no? Una cistitis puede funcionar. La segunda generación en las otitis, en la sinusitis van bien, ¿no? También en la faringitis, en algunas neumonías, en algunas infecciones urinarias, ¿no? De preferencia bajas, y en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Donde puede haber algunos gran negativos. La tercera generación ya infecciones más graves, no necesariamente el hospital, ¿eh? Pueden ser de la comunidad, pero también se pueden usar en algunas infecciones que se producen en los hospitales. ¿Ya? Entonces, infecciones más graves de la piel, neumonías más graves, pielonefritis, que es una infección urinaria más grave, ¿no? Meningitis, muy importante, meningitis bacteriana. Para el gonococo, barre la ceftriaxona, una sola inyección de ceftriaxona barre con el gonococo, le quita la gonorrea a la persona con una sola dosis. Es muy eficaz. Las de cuarta generación, como cefepime, para infecciones hospitalarias. Estas sí son infecciones hospitalarias, ¿no? En pacientes que tienen deficiencia de sus defensas, que tienen pocos neutrófilos, ¿no? Infecciones urinarias graves, sepsis, ¿no? Se pueden usar cefepime, ¿no? Luego tenemos carbapenems. Los carbapenems son muy resistentes a las beta-lactamasas. Es su característica principal. Entonces son fármacos muy útiles, sobre todo por infecciones por gérmenes gram negativos, porque los gram negativos son los mayores productores de beta-lactamasas, ¿no? Entonces su espectro de actividad abarca sobre todo gram negativos, incluidos todos los que producen beta-lactamasas, ¿no? Hemophilus influenza, Neisseria gonorrhoeae, E. coli, Pseudomonas, Enterobacter, Proteus, todo lo gram negativo lo barre. También tiene actividad contra anaerobios, pues esos son de los de espectro más amplio, ¿no? Incluidos los bacteroides frágiles. Y contra algunos organismos gram positivos como el enterococo. No van bien contra el estafilococo meticilino resistente. A eso sí, no lo afecta, ¿no? Acá está bien. Los estafilococos meticilino resistentes o resistentes, eso no, ¿no? Enterococcus faecium, algunos medios raros, ya eso no difícilmente producen infecciones, sobre esos no actúa, pero es muy eficaz sobre la mayoría de agentes. Acá están algunos de los carbapenem más conocidos, imipenem, cilastatina. Viene combinado con cilastatina porque el imipenem es destruido por una dihidropeptidasa que hay en el ribete en cepillo, en los cilios, digamos, de los túbulos renales. Entonces, para reducir esa destrucción se le agrega cilastatina. Pero los otros días son estables, no necesitan que le agreguen nada. Entonces, generalmente usamos meropenem, es uno de los mejores. Hay también ertapenem, un poquito mejor que este contra los gram positivos. Este es especialista en los gram negativos. También mata gram positivos, ¿eh? Pero es como el especialista principal en gram negativos. Y el doripenem, ¿no? Que más reciente, pues no tiene muchas ventajas significativas. Las concentraciones séricas máximas, el tiempo de vida media, ¿ven? Que es un poco más largo con el ertapenem, más chiquito con el meropenem. La unión a proteínas plasmáticas es pequeña, la mayoría está libre, eso siempre es bueno. Acá la unión a proteínas plasmáticas es más alta, entonces la cantidad libre es más pequeña, ¿no? Nos conviene que la mayoría esté libre para que se vaya a los tejidos, ¿no? Entonces, y el doripenem viene poquísimo según las proteínas plasmáticas. El volumen de distribución es muy parecido, ¿no? O sea, no tienen una entrada tan grande a los tejidos, sin embargo, al estar este más libre, tiene más opción de penetrar, ¿no? Igual que este de acá. Poco metabolismo, 20%, 10%, ¿no? Y la eliminación es importante, que es por vía renal. Entonces, si hay un paciente que tiene insuficiencia renal, que son muchas veces las personas diabéticas que hacen una sepsis, están ahí en el hospital, les ponen estos medicamentos, hay que hacer ajuste de dosis para la falla renal. Y terminamos con el Astreonam. El Astreonam es un monobactámico, solamente tiene la estructura, acá está, el anillo, perdón, beta-lactámico, y el resto son estructuras asociadas, pero se llama monobactámico por eso, ¿ya? Porque no hay un anillo unido directamente acá, ¿sí? Hay puentes, sí, pero hay. Entonces, tiene un grupo carboxilo que potencia actividad contra la pseudomona. Es un medicamento dirigido a enterobacterias. Es un especialista contra las enterobacterias, pseudomona,
Serratia, Klebsiella, E. coli, todo eso que son enterobacterias, ¿ya? El grupo aminoteazol le da el espectro contra los gram negativos, el grupo metil le da estabilidad contra las beta-lactamasas. Entonces, se le ha agregado a la estructura central varios radicales que le dan estabilidad y actividad, ¿no? Entonces, esas son las características del Astrionam. Una característica muy importante del Astrionam, vamos a silenciar a su compañera que está hablando, ya. Una característica muy importante del Astrionam es que se puede utilizar en alérgicos a la penicilina de tipo 1. Vamos a ver que uno de los problemas con la penicilina es la alergia, ¿no? Y hay alergia de tipo 1 donde puede ser shock anafiláctico. Entonces la hipersensibilidad, ¿no? Por un complejo aptenoproteína, un componente del antibiótico más una proteína se unen para dar la alergia a la penicilina, ¿no? ¿Cuáles son las de tipo 1? La anafilaxia, el broncoespasmo, ¿no? El angioedema, ¿no? Entonces, esta anafilaxis de broncoespasmo, que es una reacción de tipo 1, se presenta al poco tiempo después de usar el medicamento, es grave, pues lo puede matar a la persona, hay que ponerle adrenalina y por ahí un corticoide de acción rápida como hidrocortisona. En cambio, la urticaria y el exantema, sobre todo la erupción, que no es pruriginosa y se presenta después de 48 horas que tomó el medicamento, generalmente es de tipo 4, hipersensibilidad de tipo 4. Si es de tipo 4, que no lo mata a la persona, ¿no? Entonces, en estos que son alérgicos a la penicilina, sea de tipo 1 o de tipo 4, se puede usar Astrionam. A pesar de que es alérgico a la penicilina, se le puede dar Astrionam. Entonces, este antibiótico es un beta-lactámico y es el único que se puede dar en los que son alérgicos a la penicilina de tipo 1 de esta misma familia, O sea, a un alérgico a la penicilina de tipo 1 no le puedes dar cefalosporinas ni carbapenems. Puede ser un problema. Puede ser un shock anafiláctico. Pero sí le puedes dar Astrionam. Entonces, eso debe recordarse, ¿ya? Ahora, algunas reacciones adversas típicas de cada grupo, de cada representante de la penicilina G, es irritante para el sistema nervioso central. En dosis altas, en la sífilis se ponen varios millones de penicilina G, puede dar convulsiones, puede dañar el riñón. La diclofenac, diarrea, dolor abdominal, las aminopenicilinas, erupciones, exantema, o sea, reacciones de hipersensibilidad tipo 4, y también diarrea, ¿no? Puede ser frecuente, a veces la amoxicilina, toma varios de amoxicilina, le suelta el estómago, como dicen, ¿no? Eso sucede. La carbenicilina, nefrotoxicidad, la piperacilina, por ahí un poco de nefrotoxicidad. Cefalotina no usamos porque era dolorosa y tenemos cefasolina. Cefaclor altera un poco pues nuestra microbiota y puede aumentar un poquito la transaminasa y la cefotaxima y todas las cefalosporinas a partir de la tercera generación para adelante, ¿no? La tercera, la cuarta, la quinta. Como tiene un espectro tan amplio, alteran tu microbiota de todo tu organismo y producen infecciones por bacterias resistentes, ¿no? O diarrea por un agente que es el Clostridium difficile, eso se llama colitis pseudomembranos, ¿ya? Colitis pseudomembranos. Resumen de los beta-lactámicos, ya para ir terminando, tenemos las penicilinas, acá están las 4 grupos, las penicilinas naturales, ahí están los que hemos mencionado, acá está la penicilina V, que es la penicilina oral, antiestafilocócicas, oxa y dicloxa son las que tenemos, una parenteral, otra oral, aminopenicilinas, ampi y amoxi, que si le agregas sulbactam o le agregas ácido clavulánico, los vuelve más resistentes. Y las antiseudomónicas, piperacilina, que generalmente viene con tazobactam, ¿cierto? Ticarcilina no tenemos, pero piperacilina, tazobactam sí tenemos. Cefalosporinas de la primera generación, cefalexina, cefasolina. En la segunda, cefuroxima. En la tercera, ceftriaxona, cefotaxima también tenemos. En la cuarta, cefepime, y esta es la que se me iba el nombre, la quinta generación, ceftarolina. Este es de amplio espectro, pero se usa sobre todo para el estafilococo aureus resistente a la vancomicina. ¿Ya? O sea, hay un estafilococo que normalmente debería morir con vancomicina y a veces eso no pasa, entonces ahí se puede considerar ceftarolina. ¿Ya? Los monobactámicos, el Astrionam, y los carbapenem, los mencionamos, el que se usa más, dijimos, es el meropenem. Para terminar, 3-4 minutos con los glucopéptidos. Los glucopéptidos, ¿no? Entonces, como la vancomicina, actúan pues sobre los enterococos. Entonces, ¿qué hace los glucopéptidos, no? Los glucopéptidos se unen, como vemos acá, a la terminación de alanil de alanina. A veces reemplaza, a veces hay una unión,
y eso bloquea la actividad de la transpeptidasa, ¿no? Inhibe la síntesis de la pared y produce un efecto bactericida. Entonces, son una clase de drogas, como dice acá, que trabajan inhibiendo la síntesis de peptidoglucano, ¿no? Son principalmente efectivos contra los gram positivos, ¿no? Un espectro reducido, efecto bactericida contra los enterococos, y tienden a ser usados en qué casos, en las personas que están con infecciones graves. No se usan glucopéptidos por una persona que tiene una infección en la comunidad. Esto normalmente se maneja dentro del hospital. ¿Ya? Con los que tienen alergia a los beta-lactámicos, si tienes pues una paciente que hace una anafilaxia a los beta-lactámicos y necesitas darle algo contra gram positivos, no le vas a dar Astrionan. ¿Por qué no le puedes dar Astrionan si tiene una infección grave por gram positivos? Porque el Astrionan es para gram negativos, para alérgicos, pero que tienen infecciones por gram negativos. En cambio, la vancomicina, la teicoplanina, es para gram positivos, alérgicos puede ser, ¿no? O los que tienen, pues, especies resistentes a los beta-lactámicos. Por ejemplo, estafilococo aureus meticilino resistente. Es muy importante, nunca se olviden, la vancomicina se usa contra estafilococo aureus meticilino resistente. Es su principal indicación, ¿no? Entonces acá está, los tres se pueden dar por vía intravenosa, ¿no? Aunque, porque la absorción es pobre, pues, ¿no? O sea, por vía oral no se absorben, ¿no? La vancomicina se da por vía oral, pero cuando se quiere que actúe como si fuera un antiséptico en el intestino, ¿no? O sea, cuando quiere que actúe en el intestino, pues no porque se absorba, no se absorben por vía oral, casi nada. Por eso se tienen que dar por vía parenteral. Y como dijo alguien, la teicoplanina se puede usar por vía intramuscular. En general, son vía endovenosa lenta, diluida. Debe ser administrado diluido, lento, para evitar el síndrome del hombre rojo. Se libera histamina en algunas personas que reciben vancomicina y se ponen rojos, cuello, cara, tórax, ¿no? Parece que se han quemado en la playa, ¿no? Entonces, eso es el síndrome de hombre rojo por liberación de histamina. Entonces, por eso se administran vía endovenosa lenta, ¿ya? Entre los efectos adversos, acá tenemos lo más conocido, nefrotoxicidad, ototoxicidad, ¿no? A veces también tromboflebitis, son irritantes. Y acá está lo que sucede, pues, ¿no? Acá está, miren, como decíamos, la incorporación a la D-alanina de la vancomicina, ¿no? Y al incorporarse, al unirse la vancomicina, acá dice, ¿no? A la D-alanina, ¿no? Entonces se inhibe el proceso de transpeptidación. La transglucosilación también puede verse alterada, pero el proceso principal es la transpeptidación. Y un resumen sobre las características de los glucopéptidos. Actúan sobre estafilococos, sobre neumococos resistentes, no es para cualquier neumococo, contra enterococos, donde van bien, Clostridium difficile y Listeria monocytogenes. 5 agentes son afectados por estos medicamentos. Contra los gram negativos no hacen nada. ¿Por qué? Porque no puede entrar por la porina. Muy grandote, el glucopéptido es grande, una estructura macrocíclica. ¿Qué va a entrar todo esto por una porina que es chiquitita? Naturalmente los gram negativos no son sensibles a los glucopéptidos. Hay genes que codifican para proteínas de membrana y que tienen diversos niveles de resistencia, ¿no? Van A es alto nivel de resistencia, generalmente está en enterococos. Van B, un grado más bajo de resistencia a la vancomicina, el Streptococcus faecium. Y hay algunas que parece tarjeta de crédito, ¿no? Parece un logo de las tarjetas, ¿no? Visa, ¿no? Que están relacionados con la pared celular, una proteína relacionada con la resistencia y la pared celular de la bacteria, y con la transferencia, la posibilidad de transferencia a los enterococos. Finalmente, deben darse, como hemos dicho, por vía endovenosa, no se absorben prácticamente nada por vía oral, no cruzan la barrera hematoencefálica cuando está intacta. Cuando está muy inflamada, como en una meningitis, sí puede cruzar, pero conforme la persona mejora de la meningitis, la barrera hematoencefálica otra vez se vuelve impermeable. Entonces, si se van a dar, hay que darlo desde el inicio a dosis plenas, a dosis adecuadas en una meningitis, ¿ya? Si es necesario, porque una vez en meningitis es necesario. Pero conforme mejora, va a curar, digamos, la meningitis, la barrera hematoencefálica se vuelve impermeable otra vez, ¿ya? Entonces hay que tener esa precaución. Se eliminan más por el riñón, hay que ajustar dosis cuando hay falla renal y se eliminan como forma activa, ¿no? No sufren prácticamente metabolismo. Son nefrotóxicos, ototóxicos, el síndrome de cuello rojo, erupciones cutáneas y a veces irritación de las venas, ¿ya? Eso es
Bien, jóvenes, eso es lo que teníamos que comentar respecto a las diapos. 5 minutos de receso y empezamos la exposición. Levantan la mano los que van a participar, por favor, para apuntarles.